Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar la tesis central de una fuente que ha dado muchísimo que hablar. Una que analiza el impacto cultural del artista Bad Bunny, y es que plantea una pregunta cuanto menos provocadora. ¿Su éxito, que es innegable, es un fenómeno orgánico, algo que ha surgido de forma natural? ¿O podría ser en realidad el resultado de una agenda cultural muy bien definida? Pues eso, vamos a explorar paso a paso los argumentos que se presentan en este análisis. Para empezar, la fuente que estamos analizando arranca su argumento creando un contraste, pero un contraste muy bestia. Lo que hace es poner cara a cara dos épocas totalmente distintas de la música popular, y lo hace a través de dos artistas que, vamos, no podrían ser más diferentes. La idea es muy clara, establecer un antes y un después en la cultura a través de lo que dicen sus canciones. Y aquí lo tenemos, el contraste en estado puro. Por un lado, la fuente nos pone la lírica de Bob Dylan, todo un ícono de la canción protesta, de la lucha por los derechos civiles, y cita su famoso Blowing in the Wind. ¿Cuántos caminos debe un hombre recorrer antes de que le llames hombre? Una letra que busca claramente la reflexión. Y por otro lado, nos planta una letra de Bad Bunny de contenido sexual explícito. Esta comparación tan directa, tan visual, es la chispa con la que la fuente enciende su primera gran pregunta. Oye, ¿qué nos dice este cambio tan radical sobre nuestra cultura? El análisis no se queda ahí, sino que profundiza usando otra frase del propio artista. Tal vez mi música no sea sana, pero yo no inventé ni el sexo ni la marihuana. Según esta tesis, estas frases no son para nada casuales. Se argumenta que son el núcleo de un mensaje que se aleja a propósito de los temas que antes solían dominar la música, casi como si fuera una forma de justificar por adelantado el contenido de sus canciones. Vale, pues ahora sí que entramos en el corazón, en el meollo del argumento de la fuente. Y es la afirmación de que todo este fenómeno no es algo espontáneo, no es casualidad, sino que obedece a una agenda cultural muy concreta, con unos objetivos al parecer muy definidos. Y aquí es donde la fuente desgrana, punto por punto, lo que denomina esa agenda. Sostiene que, a través de la música y la imagen del artista, se persigue de forma activa la erosión de valores, digamos tradicionales, la degradación de la imagen de la mujer, la promoción de una visión del sexo y las drogas bastante irresponsable, la glorificación de una cultura de armas, el fomento de un ideal de vida ocioso, de ser rico sin esfuerzo, y algo en lo que se insiste mucho, los ataques constantes a la fe cristiana, a menudo con alusiones al ocultismo. Para darle una especie de pilar filosófico a todo esto, el análisis se fija en el título de uno de sus álbumes más conocidos, Yo hago lo que me da la gana. Esto se presenta no como un simple título, sino como toda una declaración de intenciones. Según el análisis, sería la frase que resume una filosofía de vida, actuar sin sentir culpa y sin asumir ninguna responsabilidad por los propios actos. Y con esa idea sobre la mesa, la fuente nos lanza una pregunta que es clave en su argumento. ¿Estamos hablando simplemente de música, de entretenimiento sin más? ¿O es esto, y cito textualmente, un trabajo sucio que ha sido diseñado para infiltrarse en los espacios culturales más importantes? Se argumenta que ver a Bad Bunny constantemente en la alta costura, en portadas de revistas de moda o en producciones de Hollywood no es fruto del azar, sino parte de una estrategia deliberada para normalizar y legitimar su mensaje a una escala masiva. Venga, pues pasamos al siguiente nivel del argumento, que es donde se empieza a conectar todo lo cultural con la política. La fuente sostiene que el mensaje del artista no es que tenga un toque político, no, es que es profundamente político. Y además añade que es, en su opinión, fundamentalmente contradictorio. Para demostrarlo, el análisis nos enseña titulares de prensa que directamente colocan al artista en la posición de un activista. Por ejemplo, Bad Bunny, su nuevo álbum, Un anhelo de libertad para Puerto Rico frente al imperialismo estadounidense. Con titulares así se le presenta como una voz crítica, una voz de resistencia contra la influencia de Estados Unidos y contra el sistema capitalista en general. Y es justo aquí donde la fuente pone el dedo en la llaga de lo que considera una contradicción enorme. Por un lado tenemos el mensaje público, la crítica al capitalismo, la crítica a Estados Unidos, pero por otro lado está lo que la fuente describe como la realidad. El artista vive en Estados Unidos, y mientras critica la gentrificación que sufre Puerto Rico, se le señala como uno de los beneficiarios de la Ley 60, que es precisamente la ley de exenciones fiscales que, según muchos críticos, está acelerando esa misma gentrificación. Para la fuente, este dato es la guinda del pastel, la compra de una mansión de $8,8 millones en Los Ángeles. Se presenta como la máxima expresión de esa supuesta contradicción. Es decir, criticar un sistema que permite acumular ese nivel de riqueza, mientras, a la vez, se disfruta de sus beneficios más, pero que muy exclusivos. Bueno, pues con todo esto llegamos al que es, para esta tesis, el punto crucial. Si damos por bueno que es un fenómeno fabricado, que no es algo orgánico, la pregunta es bastante obvia.
quién lo está fabricando. ¿Quién está detrás de toda la maquinaria que ha impulsado a este artista a una escala planetaria? El análisis va creando suspense alrededor de esta pregunta. ¿Quién descubrió y financió a Bad Bunny? Y para darle más fuerza nos recuerda su origen humilde en 2016, cuando trabajaba como reponedor en un supermercado. La idea es subrayar lo increíblemente rápido y, según este análisis sospechoso, que fue su ascenso a la fama mundial. Y la respuesta que nos da la fuente es un nombre y apellidos: Rafael Jiménez Dan. Se le identifica como el propietario de la discográfica que lo lanzó al estrellato, Rimas Entertainment. Y ojo, porque este es el punto de conexión central de toda la teoría. Aquí es donde se ata todo. Se perfila a Jiménez Dan no solo como un empresario del mundo de la música, sino como un ex viceministro del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Se menciona que también tuvo un pasado en el ejército y que una de sus tareas en el gobierno chavista fue, según el vídeo, desarrollar un sistema de identificación nacional para, textualmente, agudizar el control poblacional. Para reforzar este argumento, la fuente nos presenta esta cronología de hechos. A ver, en 2013 muere Hugo Chávez y Jiménez Dan deja el gobierno venezolano. Un año después, solo un año, en 2014, funda Rimas Entertainment, pero en Estados Unidos. En 2016, esa misma discográfica descubre y ficha a un Bad Bunny que no conocía a nadie. Y un último dato que para la fuente es clave: su papel como la figura principal detrás del artista no se habría hecho público hasta el año 2022, y fue a raíz de una demanda judicial. Y todo este camino que hemos recorrido, desde las letras de las canciones, pasando por la política y llegando hasta las finanzas, todo nos conduce a la teoría final, a la tesis global que propone la fuente. Es su intento de dar una explicación a por qué una antigua figura militar y política de alto rango del chavismo se metería de lleno en el negocio del reggaetón. El vídeo le pone una etiqueta a toda esta supuesta estrategia: marxismo cultural. Y es muy importante que entendamos que esta es la definición que la propia fuente da de este término. Es una teoría según la cual la lucha de clases ya no se libra en las fábricas, sino que se ha trasladado al campo de batalla de la cultura. El objetivo, según esta interpretación, sería debilitar la identidad de una sociedad, atacando sus pilares como la fe o la familia, y hacerlo a través de la música y de los medios de comunicación. Entonces, según este análisis, el mecanismo deliberado tendría 4 pasos muy claros. El primero, usar ritmos que sean masivos, pegadizos, como el reggaetón, para llegar a cuanta más gente mejor. El segundo, en esas canciones, incrustar mensajes que vayan erosionando ideas como la identidad de género, la fe, la tradición. El tercero, una vez que ese terreno está, digamos, abonado, introducir ideas políticas antioccidentales. Y el cuarto, que sería el objetivo final, consolidar en toda Latinoamérica una nueva identidad cultural que sea hostil a Estados Unidos y a sus valores. Al final, la fuente que hemos analizado hoy deja a su audiencia con esta pregunta fundamental en el aire: ¿puede la música popular, más allá de ser simple entretenimiento, convertirse en un instrumento de propaganda política a gran escala? Y de esta forma, lo que a primera vista parece solo un fenómeno musical se replantea como un posible frente en una batalla de ideologías. Esa es, en esencia, la tesis que hemos explorado. Si este desglose les ha parecido útil, les invitamos a hacer clic y a compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.